si se puede ver la lámina proyectada. Sí, ingeniero. Ya, ok, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bien, miren, como se había dicho, estas clases que estamos abordando en la hora de sistemas eléctricos competen a lo que es instalaciones. Recuerden que sistemas eléctricos, los contenidos como tal se abordaron en su totalidad. Está subida en la plataforma la tarea final. No sé, antes de iniciar, si ya revisaron, ahí están todas las bases de datos y las orientaciones de la tarea final. No sé si hay alguna pregunta antes de arrancar. Lo de los paneles solares, ¿verdad? No escuché. ¿Eso la tarea de los paneles solares? No. Es sobre sistemas eléctricos. Ya no. Eso no. En sistemas eléctricos se cargó una tarea que es la tarea final de la asignatura, como tal. Todavía estamos, ingenieros, saliendo de las demás tareas. Pues vamos a revisar. Entonces, esa tarea corresponde a una nota o a la nota del examen final de la asignatura. Por lo regular, yo siempre evalúo la parte final de sistemas eléctricos e instalaciones eléctricas con una tarea que abarca todos los contenidos que se abordan hasta la fecha, hasta la presente fecha, ¿no? O todos los contenidos abordados hasta la presente fecha. Entonces, esa tarea como tal corresponde sobre el diseño de una urbanización, que ha de ser el diseño de unos 10 o 12 centros de transformación. ¿Cuál es la particularidad de esa tarea? Que ustedes eligen el punto de arranque. Pueden basarse en el poste que está frente a su casa, pueden ver por Street View algún poste, ¿sí? Y ustedes deciden el punto de arranque, que eso luego tendrán que describirlo. En la tarea como tal está subida toda la base de datos que a ustedes les va a hacer falta para hacer esa tarea, como son redacción de memorias. Hay una memoria escrita de PDF del parque industrial, por ejemplo, para que ustedes puedan tener una idea de cómo se va redactando. Están todos los formatos establecidos para el desarrollo de la tarea. Bien, entonces espero que en el transcurso de la semana por lo menos la descarguen y lean de qué se trata la tarea como tal. Recuerden que esa es la parte final de esa asignatura. Ok, Caraguay, los que se integran en este momento al final me hacen acuerdo para el registro de asistencia. Bien, pues el preámbulo, vamos a dar inicio a la clase de hoy, que se refiere a lo que es seguridad eléctrica. Los temas que vamos a abordar son seguridad eléctrica como tal, uso de escaleras y herramientas que se utilizan frecuentemente para trabajar con electricidad. Como arranque de esta parte o de esta conferencia, ¿no es cierto?, podemos decir que el trabajo con electricidad puede ser mortal si no se siguen las medidas de seguridad adecuadas, ¿no es cierto? Cuando se trabaja con electricidad y sobre todo cuando se trabaja en caliente, ¿no es cierto?, sin desenergizar los circuitos, según sea el nivel de tensión, aumenta la peligrosidad. Esto no quiere decir que porque ustedes trabajen con 120 volt, con 240 volt, ¿no es cierto?, si les da una descarga no les va a pasar nada. ¿Alguien me podría responder qué es lo que pasa cuando hay una descarga? ¿Qué es lo que le ocurre a la persona o qué la mata a la persona? ¿El voltaje o los amperios circulando? ¿Alguien me podría decir? La corriente. ¿No es cierto? La corriente, ¿no es cierto? La corriente es la que mata a la persona, ¿no es cierto?, que entra en contacto con una red energizada. Entonces, muchas de las veces el exceso de confianza, ¿no es cierto?, causa accidentes, y es ahí cuando uno debe estar claro en los criterios que se debe seguir, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, las 5 reglas de oro. Pero bien, ¿cómo se recibe una descarga eléctrica, no es cierto? Hay que estar claros que las descargas eléctricas se reciben cuando la corriente, ¿no es cierto?, circula o pasa a través del cuerpo. Recordemos que el cuerpo humano, ¿no es cierto?, no es más que una resistencia eléctrica, y la corriente siempre busca, ¿qué cosa? El elemento que tenga menor resistencia para circular por él. Entonces, esto puede ocurrir en distintas situaciones o escenarios.
Siempre que dos cables tengan diferente voltaje, ¿no es cierto?, la corriente pasará entre ellos si están conectados. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Sufrirá una descarga eléctrica si alguna parte de su cuerpo completa el circuito eléctrico en alguna de las situaciones siguientes. Está tocando a la vez un cable con corriente y una conexión eléctrica puesta a tierra, o está tocando a la vez un cable con corriente y otro cable de distinto voltaje, ¿no es cierto? En esas condiciones puede haber circulación de corriente o una descarga hacia el cuerpo humano. Su cuerpo puede conectar los cables si los toca ambos al mismo tiempo. La corriente pasará a través de su cuerpo. Bien, como norma general, ¿no es cierto?, cuando se va a intervenir en una instalación eléctrica, si no se cuenta con el equipamiento adecuado, es difícil intervenir, ¿no es cierto? Y si se cuenta aún con el equipo adecuado, no puede haber un exceso de confianza. Siempre, ¿no es cierto?, un circuito, para asegurarse de que este está desactivado o desenergizado, debe ser medido con los respectivos equipos. Los peligros de las descargas eléctricas, ¿no es cierto? La gravedad de las lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica depende del voltaje y el tiempo que la corriente tarda en pasar por el cuerpo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los peligros de las descargas eléctricas son los siguientes. ¿O qué es lo que ocurre cuando por el cuerpo, ¿no es cierto?, circula una corriente? 1/10 de amperio de electricidad que pase por el cuerpo durante solo 2 segundos, ¿no es cierto?, es suficiente para provocar la muerte. La cantidad de corriente interna que pueda tolerar una persona y aún ser capaz de controlar los músculos del brazo y la mano puede ser menor de 10 miliamperios. Si la corriente es mayor a 10 miliamperios, puede paralizar o congelar los músculos, y cuando ocurre esto, la persona no puede soltar herramientas, cables u objetos. Menos de 1 miliamperio, normalmente, ¿no es cierto?, en el cuerpo es imperceptible que hay corriente circulando. 1 miliamperio, hay un cosquilleo leve. 5 miliamperios, se siente una leve descarga. De 6 a 25 miliamperios, por ejemplo, en mujeres, y de 9 a 30 miliamperios en hombres, hay una descarga dolorosa o pérdida del control muscular, ¿sí? O corriente que congela el rango de posibilidad de soltar, ¿no es cierto? La persona no puede soltar el objeto, pero puede ser arrojada del circuito si se estimulan los músculos extensores. Ahora, de 50 a 150 miliamperios, ¿qué efectos hay? Dolor intenso, paro respiratorio. De 1000 a 4300 miliamperios, se interrumpe el bombeo rítmico del corazón y ocurre una contracción muscular y daños nerviosos y probablemente la muerte, ¿no es cierto? 10.000 miliamperios, ocurre paro cardíaco y quemaduras graves o muerte altamente probable. Cuando estamos en presencia de 15.000 miliamperios sobre corriente mínima, debido a la cual un fusible o disyuntor típico abre un circuito, ¿no es cierto? O sea, para que se den cuenta la magnitud, ¿no es cierto?, de la corriente y cómo ésta causa efectos en el cuerpo humano. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, de que ustedes como ingenieros siempre sepan cómo actuar en una instalación eléctrica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes, si no tienen el equipamiento adecuado y el entrenamiento adecuado, ustedes no pueden intervenir en redes eléctricas, sea de media o baja tensión, y mucho más peligrosas si son corrientes a nivel industrial o a nivel de distribución. Entonces, los efectos de la corriente en el cuerpo humano, ¿no es cierto? También tenemos que los voltajes altos causan lesiones adicionales. ¿Por qué se pone o se trae esto a colación? Hay casos en que, sobre todo los linieros, ¿no es cierto?, la gente que trabaja en media tensión, reciben una descarga, muchas de las veces a lo mejor no los mata, ¿no es cierto?, la corriente que se descarga a través de ellos. Pero sí, dependiendo del nivel de voltaje, causa daños en la persona. Entonces, los voltajes altos pueden causar corrientes más intensas y descargas más fuertes. Algunas lesiones provocadas por las descargas eléctricas no se pueden ver o son imperceptibles, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que a lo mejor a una persona le ocurrió una descarga, pero como es imperceptible, a lo mejor se despreocupa y internamente tiene algún daño. Entonces, cuando ocurra una descarga a un nivel de tensión considerable, ¿no es cierto?, y que no tengan ustedes algún daño, no significa
que a lo mejor puedan estar con alguna lesión interna. Cuanto más intensa sea la corriente, mayor será la descarga. Entonces, aquí, ¿qué hay que decir? O ¿qué tenemos que tener presente? Que la gravedad de la descarga depende del voltaje, el amperaje y la resistencia. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los peligros de las descargas eléctricas? Por ejemplo, quemadura eléctrica en mano y brazo, ¿no es cierto? Por una descarga eléctrica, como podemos ver en la lámina. Brazo con quemadura de tercer grado producido por un cable de alto voltaje. Los peligros de las descargas eléctricas, ¿no es cierto? El peligro de la descarga eléctrica depende de los siguientes factores: la intensidad de la descarga de corriente que pasa a través del cuerpo, la duración de la descarga de corriente que pasa a través del cuerpo y la trayectoria que sigue la descarga de corriente al pasar a través del cuerpo. Pero, ¿qué se debe hacer si un compañero de trabajo sufre quemaduras o descargas eléctricas? Aquí traigo a colación, no sé si recuerdan hace algún tiempo cuando estaban energizando o haciendo las pruebas de la red soterrada de Loja, hubo un operario que a la altura de la entrada de la ciudad, en un poste, por algún error involuntario, quedó energizada la red y entró, ¿no es cierto?, el operario a sufrir una descarga. ¿Qué pasó? Llamaron al EQ 911 y en la desesperación de ayudarlo a este señor, me imagino que el agente de tránsito, ¿no es cierto?, la persona que vino, por desconocimiento, subió la canastilla y procedió a tratar de ayudarlo a la persona. ¿Y qué ocurrió? En vez de ayudarlo, hubieron 2 personas electrocutadas. Lo que sí no recuerdo si fallecieron o solo fue la descarga. Pero entonces, cuando hay este tipo de eventos fuera de lo normal, ¿no es cierto?, que es una descarga eléctrica hacia un compañero, hay que considerar lo siguiente, ¿no es cierto? Desconectar la corriente eléctrica si la víctima aún está en contacto con el circuito activado. Al mismo tiempo, decirle a otra persona que pida ayuda, si no puede llegar rápidamente hasta el tablero de interruptores, separe a la víctima del circuito con algo que no conduzca electricidad, como la madera seca. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Si hay un compañero que está sufriendo una descarga, no podemos utilizar algún elemento metálico o conductivo para tratar de separarlo, ¿no es cierto? Siempre será que cosa, un pedazo de madera o algún material que no sea conductivo. Por lo contrario, ¿no es cierto?, también a la persona que va a intentar ayudar va a sufrir la descarga. Si la víctima aún está en contacto con un circuito eléctrico, ¿no es cierto?, no hay que tocarla. De lo contrario, también usted puede ser víctima de la descarga. Y como norma, ¿no es cierto?, no dejar solo a la víctima a menos que no haya ninguna otra opción. Sobre todo cuando se trabaja ya con niveles de voltaje, nivel industrial o de distribución, ¿no es cierto?, los trabajos nunca, por regla general, por seguridad industrial, no puede ser desarrollado por una persona sola. Siempre deberá ser en compañía de otra persona por estos riesgos mismos que se mencionan, ¿no es cierto?, de ocurrir una descarga o algún evento fuera de lo normal. Entonces, siempre este tipo de trabajos no pueden ser desarrollados por una sola persona, siempre deberán ser 2 operarios. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes a lo mejor el día de mañana se desempeñan en el campo de la industria, en el campo de la distribución de energía, ¿no es cierto? Y ustedes no pueden aceptar trabajar, ¿no es cierto?, a estos niveles de tensión solos. Eso está tipificado en la ley, ¿no es cierto?, en los códigos de seguridad del trabajo. Entonces ustedes como tal no pueden aceptar esas condiciones de trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las veces, sobre todo en las empresas y privadas, tratan de optimizar personal con el único afán de ganar un poco más de dinero, pero no miden las consecuencias que esto puede tener en el personal. Vuelvo y repito, sobre todo ya ciertos niveles de tensión y circulación de corriente, un error, ¿no es cierto? Un error no es que les va a costar, en el mejor de los casos les puede costar un brazo, una mano, ¿no es cierto?, pero común o regularmente es la vida. Entonces, ante esta situación, ustedes siempre deberán, sobre todo, primero, estar capacitados y segundo, que se les dé todo el equipamiento necesario. Bien, si la víctima, ¿no es cierto?, está inconsciente, verificar si hay signos que está respirando.
¿no es cierto? Pero al hacerlo, mueva a la víctima lo menos posible. Si la víctima no respira, ¿no es cierto? Alguien con capacitación en reanimación cardiopulmonar o RCP debe comenzar a darle respiración artificial y luego ver si la víctima tiene pulso. Sobre todo esto de reanimación cardiopulmonar, créanmelo, es algo súper importante, ¿no es cierto? Estos cursos de capacitación que por lo regular los dan en seguridad eléctrica o en seguridad de riesgos ocupacionales. Es esencial actuar rápido para que sea eficaz. La reanimación cardiopulmonar se debe realizar en los 4 minutos siguientes a la descarga. Bien, hasta ahí, ¿no es cierto?, algunas recomendaciones, sobre todo cuando se va a trabajar con o en ciertos niveles de voltaje. Esto quiere decir que en las viviendas no es que ustedes, porque están trabajando en 120 volt, 220 o 240 volt, no significa que una descarga no les puede causar un problema en su cuerpo o la muerte. Recordemos que a nivel de la vivienda, nosotros tenemos cargas considerables como son cocinas de inducción, calentadores de inducción, ¿no es cierto?, donde circulan corrientes que son 20, 15 amperios. En la costa tenemos, por ejemplo, aires acondicionados, igual, donde la circulación la corriente circulante por la red es considerable. Entonces, no significa que porque estemos trabajando a niveles de baja tensión, una descarga no puede ser potencialmente peligrosa. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro para las personas que trabajan, ¿no es cierto?, se dedican a trabajar en el sector eléctrico? Primero, desconectar corte visible o efectivo, enclavamiento, bloqueo y señalización, comprobación de ausencia de tensión, puesta a tierra y cortocircuito y señalización de la zona de trabajo. Estas son las 5 reglas de oro que las vamos a ver en detalle. ¿Qué trata cada una de estas? Cuando nos referimos a la primera, desconectar corte visible o efectivo, este se refiere a que antes de intervenir en un trabajo eléctrico, ¿no es cierto?, o antes de iniciar cualquier trabajo eléctrico sin tensión, debemos desconectar todas las posibles alimentaciones a la línea, máquina o cuadro eléctrico, ¿sí? Y prestar especial atención a la alimentación a través de grupos electrógenos y otros generadores, sistemas de alimentación interrumpida, baterías de condensadores, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué se refiere a esto? Que si ustedes desconectan, por ejemplo, las redes de suministro eléctrico de las empresas eléctricas y en el centro a lo mejor hay una transferencia automática, capacitores o qué sé yo, un UPS, ¿no es cierto?, cerciorarse que efectivamente están desenergizados, ¿no es cierto?, están abiertos los circuitos una vez que se desenergiza la red de la calle. Consideramos que el corte ha sido bueno cuando podamos ver por nosotros mismos los contactos abiertos, ¿no es cierto?, y con espacio suficiente como para asegurar el aislamiento. Esto es el corte visible, ¿no es cierto?, cerciorarse que un conductor fue cortado y nosotros podemos ver físicamente que este está cortado. La simple observación, ¿no es cierto?, de la timonería del dispositivo no es garantía suficiente de la apertura del mismo. Esto se refiere a las llaves de protección, ¿no es cierto?, como son recerradores, breakers, entre otros dispositivos. Como en los equipos, ¿no es cierto?, modernos, no es perceptible ver directamente los contactos, los fabricantes incorporan indicadores de la posición de los mismos. Si la paramenta está debidamente homologada, tenemos la garantía de que el corte se ha realizado en condiciones de seguridad. Y el corte efectivo se refiere a qué cosa: interruptores, seccionadores, pantógrafos, fusibles, puentes flojos. 2. ¿A qué se refiere el enclavamiento, bloqueo y señalización? Esto se refiere a que se debe prevenir cualquier posible reconexión utilizando para ello medios mecánicos, por ejemplo, candados. Para enclavar los dispositivos de mando no se deben emplear medios fácilmente anulables como son cinta aislante, bridas y similares. Cuando los dispositivos sean por telecontrol o telemandados, se debe anular el telemando, eliminando la eliminación eléctrica del circuito de maniobra. En los dispositivos de mando enclavados se señalizará claramente que están realizando trabajos. Además, es conveniente advertir a otros compañeros que se ha realizado el corte
y el dispositivo está enclavado. O sea, la comunicación, ¿no es cierto?, es súper importante, al menos en esta segunda regla de oro. Comprobación de ausencia de tensión. En la tercera regla de oro, en los trabajos eléctricos debe existir la premisa de que hasta no se demuestre lo contrario, los elementos que puedan estar en tensión lo estarán de forma efectiva. Y siempre se debe comprobar la ausencia de tensión antes de iniciar cualquier trabajo por cualquier medio que sea posible, ¿no es cierto? Si es que a lo mejor están ustedes luego de comprobar con los instrumentos adecuados, si no están seguros, tienen que verificar de alguna forma, aunque sea causando un cortocircuito, perdón, el comentario antitécnico, pero como les digo, un error, cuando uno se trabaja en caliente, no es que le puede costar, en el menor de los casos, un brazo, una pierna, ¿no es cierto? Y muchas de las veces la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Haber realizado los pasos anteriores no garantiza la ausencia de tensión en la instalación. Entonces, la verificación de ausencia de tensión debe hacerse en cada una de las fases y en el conductor neutro, ¿no es cierto? En caso de existir también, se recomienda verificar la ausencia de tensión en todas las masas accesibles susceptibles de quedar eventualmente sin tensión. Aquí una pregunta. ¿Ustedes creen que por el neutro puede haber circulando corriente? ¿Es seguro maniobrar el neutro? ¿Qué dicen? En un circuito energizado, ¿es seguro maniobrar el neutro? Es que si no se lo instalado uno no sabe cómo no entonces no sería seguro también. Miren, en el neutro, sobre todo en la salida del transformador, ¿no es cierto? O en alguna parte industrial, en el neutro puede haber una corriente de retorno, sobre todo en los circuitos que son estrella aterrada, ¿sí? Por lo regular puede haber una corriente de retorno que puede ser por armónicos o por un desbalance. Entonces, no significa que el neutro no tenga corriente. Entonces hay que tener claro, ¿no es cierto?, en el momento de intervenir un circuito. Cuarta regla de oro, puesta a tierra y cortocircuito. Este paso es especialmente importante ya que creará una zona de seguridad virtual alrededor de la zona de trabajo. Recuerden que cuando vimos puestas a tierra, nos ha dicho que hay tierras para protección o trabajo, ¿no es cierto?, y para funcionamiento. Entonces, por ejemplo, estas tierras son para trabajo. En el caso de que la línea o el equipo volviesen a ponerse en tensión, bien por una realimentación, un accidente en otra línea o falta de aislamiento, o fallo de aislamiento o descarga atmosférica, se producirá un cortocircuito y se derivará la corriente de falla a tierra, ¿no es cierto?, quedando sin peligro la parte afectada por los trabajadores. De ahí la importancia de tener una tierra para protección. Los equipos o dispositivos de puesta a tierra deben soportar la intensidad de máxima de defecto trifásico de ese punto de la instalación sin dañarse. Además, las conexiones deben ser mecánicamente resistentes y no soltarse en ningún momento, sobre todo lo que yo les había comentado en sistemas de protección contra descargas atmosféricas, que el conductor debe quedar sujetado firmemente, ¿no es cierto?, a la estructura por donde baje. Aunque el rayo es un intervalo de tiempo corto, las corrientes que se drenan por ahí son considerables. Entonces hay que tener que presente que un cortocircuito genera importantes esfuerzos electrodinámicos. Bien, las tierras se deben conectar en primer lugar a la línea para después realizar la puesta a tierra y los dispositivos deben ser visibles desde la zona de trabajo. Es recomendable poner 4 juegos de puentes de cortocircuito y puesta a tierra, uno al comienzo y al final del tramo, que se deja sin servicio, y otros 2 lo más cerca posible a la zona de trabajo. Aunque este sistema protege frente al riesgo eléctrico, puede provocar otros riesgos como caídas o golpes, porque en el momento del cortocircuito se produce un gran estruendo que puede asustar al técnico. Regla de oro número 5, señalización de la zona de trabajo. Esto es muy importante, sobre todo en la industria, ¿sí? En las redes de distribución, ¿no es cierto? Las zonas donde se están realizando los trabajos se señalizan por medio de vallas, conos o dispositivos análogos, y se procede también a señalizar las zonas seguras para el personal que no está trabajando en la instalación. Esto es sobre todo para que, ¿no es cierto?, alguien ajeno al personal técnico, algún curioso o algo, se acerque y pueda, ¿no
es cierto?, su presencia generar algún accidente. De forma gráfica, ¿no es cierto?, las 5 reglas de oro. Primero, contar siempre con el equipo preciso o adecuado para la intervención que ustedes vayan a hacer. ¿No es cierto? Primero, desconectar, asegurarse que la red fue desconectada, ¿cierto?, de forma efectiva. 2, prevenir cualquier posible de realimentación, ¿cierto?, cualquier posibilidad de realimentación. Verificar la ausencia de tensión. 4, poner a tierra y en cortocircuito. Y 5, proteger frente a elementos en tensión y señalización de la zona. Entonces sería el resumen gráfico de las 5 reglas de oro cuando se va a trabajar ya a niveles de tensión un poco peligrosos. Bien, luego de esto vamos a ver lo que es el uso de escaleras y 2 dispositivos al menos que yo considero que son muy importantes para el trabajo eléctrico. ¿Cierto? No recordemos recordemos siempre que para el trabajo eléctrico siempre se deberá trabajar con herramientas que sean para el nivel de tensión adecuado. No significa que porque ustedes tengan una herramienta, qué sé yo, que la compraron en una ferretería y tenga aislante, significa que esta puede ser utilizada en cualquier nivel de tensión. Cada herramienta soporta hasta un nivel de aislamiento, ¿no es cierto?, o un voltaje en el que ustedes pueden trabajar sin ningún peligro. Ahora voy a hablar acerca del uso de las escaleras. ¿Por qué el uso de las escaleras? Porque regularmente algunos de los accidentes, ¿no es cierto?, ocurren por el mal manejo de esta herramienta que es la escalera, ¿sí? Y sobre todo las escaleras de mano. Entre los riesgos generales tenemos ¿qué cosa? Caída al mismo nivel y caída o vuelco de la escalera. Estos riesgos tienen como factores de riesgo más comunes los siguientes: escaleras en malas condiciones, escaleras inadecuadas para el trabajo a realizar, escaleras mal posicionadas y posiciones inadecuadas durante el empleo de la escalera. Medidas preventivas. Como norma general, el empleo de esta herramienta, ¿no es cierto?, de mano, se debe adoptar una serie de precauciones, entre ellas de vital importancia, revisar la escalera antes de su uso, comprobando el cumplimiento de los siguientes requisitos: correcto ensamblaje de los peldaños, zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado. Si procede, estado de los ganchos superiores. Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de cadenas o dispositivos que limiten la apertura de las mismas y también dispondrán de topes en sus extremos superiores. La escalera de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad, y en su caso de aislamiento o incombustión, en ningún caso se utilizarán escaleras separadas con clavos, puntas, alambres o que tengan peldaños defectuosos. ¿Cómo se coloca una escalera? ¿Sí? Ustedes dirán, muy fácil, la coloco como me permita el terreno, ¿no es cierto? Pero la recomendación técnica es la siguiente: la inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 75 grados, que equivale a estar separado de la vertical del punto de apoyo superior la cuarta parte de su longitud entre los apoyos de la base y superior. Para el acceso a lugares elevados, la parte superior de la escalera sobrepasará en 1 metro la cota de desembarco. Los ascensos y desascensos en esta, ¿no es cierto?, se harán siempre de frente a la escalera y se colocará apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y fuera de las zonas de paso. Ejemplo del mal uso de las escaleras. Vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿no es cierto? En el primer ejemplo, ¿no es cierto?, ¿qué vemos?, ¿no es cierto? Para utilizar un montacarga para llegar a un punto más elevado, ¿no es cierto? Eso es antitécnico y sobre todo peligroso. Segunda figura, ¿no es cierto?, una persona descalza, subida en una escalera, taladrando un tumbado con la escalera sumergida en agua. Y en el cuarto piso, algo que suelen hacer mucho los ingenieros, ¿no es cierto?, aplicando la ley de fuerza sobre todo, que es tratar de llegar a puntos inaccesibles uniendo varias escaleras, como podemos ver en la tercera lámina. Sobre todo estos son uso inadecuado de las herramientas. Entonces muchas de las veces ocurren accidentes, pero no es por la mala suerte, no es por desconocimiento, sino es por exceso de confianza.
Entonces, cada herramienta o cada trabajo, ¿no es cierto?, sobre todo cuando tiene su nivel de complejidad, debe asegurarse el operario lo más que pueda y de la mejor forma técnicamente que pueda hacer. Bien, otra parte es qué se requiere para trabajar en los sistemas eléctricos energizados. En los trabajos con los sistemas eléctricos energizados se emplean medios de protección individuales, medios de protección aislantes y herramientas aisladas y aislantes. Entonces, ¿cuáles son los medios de protección individuales más comunes? Son el casco, gafas de protección, guantes aislantes, guantes de protección, mangas de protección, botas. Voy a abordar sobre tres elementos, ¿no es cierto? Los cascos, ¿no es cierto? Los cascos se encuentran entre los medios de protección individuales más usados. Ahora bien, para que el uso de los cascos sea efectivo en los trabajos con electricidad, se debe considerar lo siguiente: ser resistente a los impactos, ser resistentes al calor, tener las características dieléctricas requeridas y tener el color adecuado. Tipos de cascos. Van a ver los principales tipos. Clase A reduce el impacto de caídas y la particularidad de este es que la tensión de prueba es de 2000 voltios de fase a tierra y se recomienda utilizar al personal que trabaja alrededor de circuitos de baja tensión y este cumple, ¿no es cierto?, o debe cumplir con la norma ANSI que podemos ver y deberá llevar impreso en alto relieve la norma, fecha de fabricación, clase, tipo y nombre del fabricante. Este va a ser un casco tipo A. Un casco tipo B reduce el impacto de las caídas de objetos y reduce el peligro de contacto con conductores expuestos de tensiones y la tensión de prueba es de 20.000 voltios de base a tierra. Se recomienda usar al personal que trabaja alrededor de circuitos de baja, media y alta tensión. Clase C reduce el impacto de caída de objetos y esta clase no ofrece protección eléctrica. No debe ser usado por el personal que trabaja alrededor de conductores energizados de cualquier tensión. Guantes, ¿cierto? Guantes hay una infinidad en el medio, pero también los guantes que realmente cumplen las condiciones para trabajar en situaciones energizadas deben cumplir cierta norma. ¿No es cierto? Los guantes están destinados a ¿qué cosa? A aislar de los puntos energizados a los trabajadores a fin de limitar la corriente que circula por el cuerpo cuando se trabaja con redes eléctricas energizadas. Tipos de guantes. Tenemos dos tipos característicos. El tipo 1, que son fabricados de goma de origen vegetal no resistente al ozono, y el tipo 2, fabricados de productos sintéticos o elastoméricos resistentes al ozono. ¿Cuáles son la clasificación de los guantes por el nivel de aislamiento? Vamos a tener desde el nivel 0 hasta el nivel 4. Por ejemplo, el nivel 0 podemos ver que es hasta 1000, ¿no es cierto?, kilovolt en corriente alterna, y para probarlos a estos en un laboratorio a ver si están aislados, ¿cierto?, si eléctricamente son funcionales, hasta 5000 en corriente alterna, ¿no es cierto?, kilovolt. Así mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos ¿qué cosa? Desde el nivel 0 hasta el nivel 4, ¿cierto? Son tensiones que me indica un guante, por ejemplo, clase de aislamiento nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces eso no quiere, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no porque tenga un guante, ¿no es cierto?, aislado significa que puedo intervenir en cualquier nivel de tensión. Clasificación de los guantes aislados por el código de colores. Como podemos ver, vamos a tener color rojo, color blanco, amarillo, verde, naranja, ¿sí? Dimensiones normalizadas de los guantes aislantes según su clase. Asimismo vamos a tener dimensiones. Bien, y para concluir la clase del día de hoy, vamos a ver este pequeño video. Por favor, préstenle mucha atención, ¿sí? Préstenle mucha atención, sobre todo a los eventos que se pueden suscitar y cómo proceder como técnicos si es que llegásemos a estar en uno de estos eventos.
Bien, no sé si apreciaron el video, recomendaciones, ¿no es cierto? Muy importantes y sobre todo que pueden salvarles la vida si ustedes llegan a estar, ¿no es cierto?, en un evento de estos que, sobre todo, para un técnico no quisiera estar nunca. No sé si hay alguna pregunta respecto a la exposición de hoy, algún tema en particular. Bien. Ok, si no hay ninguna pregunta, señores, por hoy daríamos por concluido, ¿no es cierto?, la clase de hoy y los temas de instalaciones eléctricas como tal. La siguiente clase, yo haré una explicación puntual de las tareas, de la tarea final de instalaciones eléctricas y al igual que sistemas eléctricos, sería la tarea final de la asignatura. Entonces, a partir de mañana, ustedes tendrán todo el tiempo, ¿cierto?, solo para concluir la tarea final, tanto de instalaciones eléctricas como de sistemas eléctricos. Entonces, de ahora en adelante, cualquier consulta o cualquier requerimiento que ustedes tengan, me lo comunican y lo tratamos en la hora de clases o si quieren de forma personal. El día de mañana yo subiré la tarea final de instalaciones eléctricas en la parte de EVA y haré una explicación de los dos trabajos, tanto instalaciones eléctricas como sistemas eléctricos. Y hasta aquí llegaríamos con los contenidos de las dos asignaturas y estaría pendiente el curso que se ha programado en conjunto con el ingeniero Julio Cuenca sobre esta herramienta Julia, ¿cierto?, para aplicada a lo que son redes eléctricas. No sé si hay alguna pregunta o podemos concluir el día de hoy. Una pregunta con el curso del Julio. Hay 3 tareas, pero no, o sea, ¿solo están programadas o hay que hacerlas? ¿Todavía no hemos dado nada? No escuché la pregunta. ¿Puedes repetirla? Hay ya 3 tareas que han sido subidas en el Classroom. Entonces, como no hemos dado... pero es con el curso de Julia, ¿no es cierto? Sí, de Julia. No. Esas son ya una vez que estemos en las 2 semanas que están programadas, desde la otra semana y la siguiente. ¿Sí? Una vez que se vaya avanzando en el curso, se va a ir indicando cómo desarrollarlas. Esas todavía no tienen fecha de presentación. Ah, ya, sí, es que nos salió una notificación y no sabía si había que realizar eso. No, esas todavía no tienen fecha de presentación hasta que no inicie el curso y se les dé las indicaciones. Ya, le entiendo. Y yo tengo una pregunta, pero con respecto al deber del pararrayos. ¿Ya? Lo que pasa, ya lo tengo más o menos planteado, pero hay una parte en la que es lo de la resistividad de la superficie y resistividad del suelo. Ajá. En el deber dice que cojamos los del ejemplo, por ejemplo, del ejemplo del pararrayos, o sea, ya que son 0,80 ohmios y 3.500 ohmios, respectivamente. O hay que calcular la resistividad del suelo. No, tienen que calcular la resistividad del suelo con los datos que yo di en los ejemplos de resistencias de mallas. Ah, ya, o sea, con las hojas de Excel. Sí, ahí yo les di 2 bases, hay 2 o 3 bases de datos de mediciones de resistividad del terreno. Sí. Entonces, con eso para el pararrayos tienen que calcular voltaje de toque y voltaje de paso. Sí. Y esa resistividad del suelo y esa resistividad de superficie le podemos sacar de la tabla que usted nos dio en Excel, que es igual una figura que nos dice que, por ejemplo, para tierra es de 20 y para hormigón es de 2000. Sí. Tú dices para sustitución del terreno. Exactamente, la resistividad es Sí. Ustedes seleccionan la que les cuadre, ¿no? Claro, si seleccionan mal, no van a cumplir. Claro, y de ahí
De ahí se saca las tensiones de paro y de toque. Sí, sí, o sea, ustedes seleccionan, ¿no es cierto? Entonces, como norma, ¿qué tiene que ser? Menor a 10 ohmios, ¿no es cierto? La malla. Me parece, ¿no? Decía ingeniero que para contrarrayos será menor a 4. Ya, entonces menor a 4, entonces tienen que sustituir el terreno. Entonces, pues que no cumplen o tienen que hacer la malla más grande, ¿no es cierto? O sustituir el terreno. ¿Sí? Sí, ingeniero. No sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, tal vez tomó lista, si me puede. Ah, sí, sí, a ver, tú eres. Tandazo, Jonathan. Un momentito, Tandazo. ¿Qué eres? Ya, ¿alguien más? Ingeniero, a Jason Jiménez, tal vez. Jiménez, Jason, ok, ya. El joven Henry Paraguay. Ok, presente. ¿Quién más? Herrera ya, ingeniero. Ok. ¿Quién más? Poma. El compañero Poma dijo que no tiene internet en su casa, que parece que la han cortado. ¿Y cómo se comunicó? Por llamada. Me llamó por celular. Está bien, es broma. Dije, yo todavía tengo una duda con respecto a la tarea para radio. Por ejemplo, para adquirir una base de datos necesitamos, no necesitamos, o sea, la resistividad del suelo en sí, para tomar un promedio. No, por eso yo le estoy dando la base de datos, pues que con esa proyecten. O sea, de los 3 ejemplos, ustedes seleccionen el que, la base de datos, son 10, 12 mediciones. Ajá. Y después ponen la resistividad del terreno para dimensionar la malla. Usamos las mismas bases de datos entonces. La base de datos, pero la longitud de la malla pues no va a ser la misma. Ustedes claro, tienen que poner eso, de qué longitud van a contar, de 4x4, si va a ser la malla triangular, si va a ser, no sé. Cuadrado, paralelo. Sí, no sé si están claros en eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, una pregunta respecto a la colocación del pararrayos sobre la estructura. ¿A qué altura es recomendable? O sea, hay que hacer que toda la estructura quede dentro del cono de protección. O sea, a ver, si es que tú tienes, por decirte, un edificio de 3 metros de altura, tú colocas el mástil, tú colocas el mástil que puede tener el mástil, qué sé yo, 3 metros. Entonces, 3 metros más la altura del edificio es lo que te va a generar el cono de protección. No sé si es lo que me preguntas. Y hay que procurar que todo el edificio esté dentro de ese cono. Lo que tú quieras proteger. O sea, no significa que porque mientras dentro más del alto área lo también pongas, ahí hay que estar claros. No es que porque más alto lo pongan, mayor es el cono de protección. O sea, el cono de protección va a tener un nivel de seguridad pues para un cierto determinado rango. Entonces ya cuando digamos es la infraestructura demasiado grande, ¿sí? Hay que colocar varios pararrayos y ahí en cambio el análisis se lo hace por el método de la esfera rodante. ¿Sí? Entonces, por decirles un ejemplo, hasta donde yo he visto, me parece que es en el Kiwi, en Loja, ¿no es cierto? Entonces, ese ferrisariato han puesto un pararrayo solo en un punto. Entonces, para mi criterio está mal porque ese punto solo abarcaría el cono que protege, ¿no es cierto? Ese lado, pero el resto de la infraestructura quedaría desprotegida. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Para los que a lo mejor en un momento determinado estén buscando tema de tesis sobre todo lo que es metodología para el diseño e implementación de sistemas de protección contra descargas atmosféricas puede ser un tema, ¿no es cierto? Plantear un método de cálculo, ¿no es cierto?, que oriente al lector cómo dimensionar un sistema de protección contra descargas atmosféricas, qué variantes hay, o sea, ahondar un poco más en el tema. Ese puede ser un tema de tesis para que a lo mejor alguno de ustedes en un momento necesite plantear un tema. Otro tema podría ser
Bueno, eso mejor por ahora no veamos eso. Pero bueno, eso es un tema que está pendiente, o que yo tengo pendiente por desarrollar como tesis para ahondar un poco más. No sé si hay alguna otra pregunta. Easy does it. Yeah, it's not very easy. It's not very easy. No, what we were trying to do here was we were trying to get a lot of finesse elements of the señores, si no hay ninguna otra pregunta, that skid tire in between those. And look, finalizado he's angling that back and forth. That's exactly what he's supposed to be doing. Can't hit the dirt, can't hit the barrel. Now we got it. Hasta luego con todos. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.